a terminar el capítulo 12, ya que en nuestro estudio anterior llegamos hasta el verso 11. Entonces vamos a leer verso 2 al 17, 17, perdón. Capítulo 12, versículo 12 al 17. Dice entonces la palabra de Dios: por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Eso es lo que leemos. Pueden sentarse, hermanos. En el versículo 11, donde nos detuvimos en nuestro estudio anterior, vimos nosotros que el pueblo de Dios se regocija y el clamor o la exclamación de ellos es que había sido echado fuera, había sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, dijeron ellos. Dijimos que con el ministerio, la muerte, resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo, Satanás fue expulsado para siempre del cielo, de donde él tenía acceso a través de la historia. Y que Satanás durante toda la historia se ha dedicado a acusar al pueblo de Dios. Por eso dijimos que en esta caída de Satanás, en esta expulsión de Satanás y sus ángeles, dijimos que fue la victoria, la derrota de él en la cruz del Calvario con la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que en el simbolismo Juan nos presenta aquí entre la batalla de Miguel y sus ángeles que luchaban y el dragón y sus ángeles contra Miguel y sus ángeles. Recuerde usted que el libro de Apocalipsis nos presenta en simbolismos lo que la Biblia en otros pasajes nos presenta de una manera clara, en un lenguaje normal. Esto es símbolos, lo que estamos viendo aquí. Ahora, en el versículo 12, cuando Satanás es echado del cielo, cuando Satanás es derrotado por la obra de redención de nuestro Señor Jesucristo, dice que, entonces ahora dice, versículo 12, por lo cual alegraos cielos y los que moran en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Ahora, aquí vemos algo, hermanos, que no debemos de pasar de vista, y es que cuando Satanás es derrotado y expulsado por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo,
nosotros debemos de saber que su actividad no terminó ahí. Aunque su poder, por eso la carta a los Hebreos dice que el Señor destruyó, anuló al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Lo que vamos a ver en el capítulo 20, una vez más, de una manera repetida, pero con otras imágenes, es que Satanás fue encadenado por ese periodo de 1000 años. Por lo tanto, cuando Cristo derrota a Satanás, la simiente de la mujer derrota a la serpiente, como Génesis ya lo había prometido. Entonces, la serpiente, en este caso, que es el dragón, que es el personaje que está representando al diablo, que también es llamado la serpiente antigua, Satanás, el diablo. Ahora, aquí dice que se levanta un canto de alabanza diciendo: alegraos cielos, gócense los cielos y los que moran en ellos, es decir, en los cielos, dice, porque hay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Entonces, si Satanás fue echado del cielo, fue expulsado del cielo, fue derrotado, fue anulado su poder con la obra de Cristo en la cruz del Calvario, y cuando Cristo ascendió a los cielos y se sentó a la diestra del Padre, Satanás no tuvo más acceso al cielo, a la presencia de Dios, como él lo hacía para acusar al pueblo de Dios. Ahora Satanás sabe que tiene poco tiempo. Eso es lo que dice aquí Juan. Y sobre todo aquí los que claman: gócense los cielos y los que moran en él. Es decir, el pueblo de Dios que ya estaba en la presencia de Dios, dice: gócense los cielos y los que moran en ellos. ¿Por qué? Dice: porque hay de los moradores de la tierra y del mar, porque Satanás ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Ahora, vemos aquí que cuando Satanás es expulsado, es derrotado, entonces él dice aquí la revelación de la palabra de Dios que a Satanás le quedaba poco tiempo. Ahora, ¿cómo nosotros podemos entender ese poco tiempo que le quedaba a Satanás? Hermanos, aquí es donde nosotros tenemos que entender el significado de las palabras, porque si las palabras tienen significado, entonces hay que entenderlas con el significado de las que ellas mismas están expresando. Porque este poco tiempo que a Satanás le quedaba, era eso, un poco tiempo. Lamentablemente nosotros vivimos en una época en que este poco tiempo se considera como 2000 y 3000 años, y el tiempo no sabemos cuánto más falta. Esa es una de las cosas lamentables de interpretar la Biblia sin la Biblia, porque cuando aquí se refiere a que a Satanás le quedaba poco tiempo, era precisamente eso, que lo que Dios estaba comunicando a su pueblo es: a él le queda poco tiempo. Él ya fue derrotado, él ya fue anulado en la cruz, él fue expulsado del cielo, ya se le quitó, se le despojó de sus armas, que era la acusación contra el pueblo de Dios, porque Cristo clavó esas acusaciones que había contra el pueblo de Dios en la cruz del Calvario. Pero aún así Satanás todavía, su actividad en el mundo de entonces, todavía iba a estar presente. Por eso es de que dice: le queda poco tiempo. Él sabe que le queda poco tiempo. Ahora, si a Satanás le quedaba poco tiempo en el primer siglo, y es lo que se le está comunicando aquí a los creyentes del primer siglo, que eran ellos la audiencia original, y que tenía que ver con ellos,
Por lo tanto, uno no debe de entender este poco tiempo como que, bueno, han pasado 2000 años y todavía no se acaba ese poco tiempo. ¿Sí? Entonces, este poco tiempo es importante entenderlo en el contexto del mismo libro, que estos eventos del libro de Apocalipsis, el Señor le dijo a Juan: escribe las cosas que han de suceder pronto, porque el tiempo está cerca. Desde el mismo inicio del libro ya se le decía a la iglesia del primer siglo: esto va a suceder pronto. Entonces, uno no puede entender que el libro de Apocalipsis esté refiriéndose a 2000, 3000, 4000 y no sabemos cuánto tiempo más falte, y que nosotros querramos hacer entender que el término poco tiempo significa 2000 o 3000 años. Uno nunca utiliza el término poco tiempo para referirse a 1000, 2000 años. Uno simplemente se está refiriendo a un periodo de tiempo breve. Eso es lo que significa poco tiempo, un tiempo breve. Y ahorita vamos a verlo en otros pasajes de la Escritura. Pero fíjese, dice que los que moran en los cielos deberían de regocijarse, porque hay de los moradores de la tierra y del mar, dice. No sé si usted puede ver el verso 12. No me mire tanto a mí, mire su Biblia. Porque cuando usted me mira a mí me pone nervioso. No es cierto. Ya estoy acostumbrado. ¿Verdad? Pero qué bueno que me pone atención. Espero que no me esté viendo a ver qué me faltó, que me queda mal. Una vez una hermana me dijo: pastor, dice, usted parece cajita fuerte. Le dije: ¿por qué, hermana? Porque no le combina nada. Ah, disculpe, pues. ¿Me puede dar unas clases de moda?, le digo. Entonces, mire su Biblia, que estamos estudiando la palabra de Dios. Dice: ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Ahora, ¿qué tenemos aquí cuando dice ay de los moradores de la tierra y del mar? Cuando uno tiene la interpretación futurista, el futurista dice que todo lo que dice Apocalipsis desde el capítulo 4, todo tiene que ver con eventos globales, mundiales, a nivel global, ¿verdad? Sin embargo, uno no puede olvidar el simbolismo que el mismo libro hace o toma de los mismos lugares, eventos o personajes. Cuando aquí dice que Satanás descendió, ay de los moradores, de los habitantes, eso significa moradores, de los habitantes de la tierra y del mar. Nosotros tenemos que ir al libro de Apocalipsis y ver lo que el libro de Apocalipsis dice sobre la tierra y el mar. Por ejemplo, ya nosotros vimos en el capítulo 10 de aquel ángel con el librito, que dijimos que no es otro más que nuestro Señor, que tenía un pie, su pie derecho sobre el mar y su pie izquierdo sobre la tierra. Apocalipsis 10:2, ¿sí? Entonces ahí ya vimos, regresen, vaya a su Biblia para que usted conozca su Biblia. Porque eso es lo trágico, cuando uno lee la Biblia y se olvida de lo que ha leído, de lo que ha estudiado, ¿sí? Entonces en el capítulo 10 ya vimos: vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. No es otro más que nuestro Señor. En ese simbolismo de ángel fuerte, versículo 2 dice: tenía en su mano un librito abierto, que dijimos que era la profecía misma de Apocalipsis que se le estaba dando a Juan, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. ¿Se da cuenta? Entonces ahí vemos nosotros al Señor con su pie derecho, ¿dónde? Sobre el mar, y su pie izquierdo sobre la tierra.
Entonces ahora en el capítulo 12 vemos que a los moradores de la tierra se les dice: ay de los moradores de la tierra y del mar. ¿Por qué? Porque Satanás ha descendido a ustedes con gran ira, es decir, con gran enojo, sabiendo que tiene poco tiempo. Ahora, cuando nosotros llegamos al capítulo 13, que todavía no llegamos, ya ese será nuestro próximo capítulo, vemos nosotros el surgimiento de dos bestias. Una bestia que sube y que surge ¿de dónde? Del mar. 13:1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Entonces ahí vemos a la primer bestia que sube ¿de dónde? Del mar. Ahora, versículo 11 del mismo capítulo 13. Después vi otra bestia, dice Juan, que subía ¿de dónde? De la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de cordero, pero hablaba como dragón. Entonces, cuando nosotros interpretamos Apocalipsis, debemos de interpretar Apocalipsis con el mismo libro de Apocalipsis y con el resto de la Biblia. Y ver a través del libro el uso que hace de ese simbolismo. Ahora, uno no debe de ser tan ingenuo y creer de que la tierra y el mar se refiere literalmente al planeta Tierra, como lo interpretan los futuristas, y el mar literalmente es el mar. No. En el libro de Apocalipsis, y adelantándonos un poquito al capítulo 13, vamos a ver que el mar simboliza las naciones. En este caso, en el contexto de Apocalipsis, el mar simboliza el imperio, el mundo del primer siglo, el oikumene, como se conocía el imperio romano. ¿Sí? Pero se decían las naciones porque el imperio romano estaba formado por gente de todas las naciones del primer siglo. Los gentiles, era como se le conocía. Y la tierra simboliza a Israel, a la tierra de Israel. Porque los eventos de Apocalipsis tienen que ver con la tierra de Israel y con el imperio que era el que dominaba en el primer siglo. Por eso cuando vemos la primer bestia surge del imperio, surge de las naciones, surge de los gentiles. La segunda bestia surge de la tierra, que es de la tierra de Israel, que luego también a esta segunda bestia se le llama el falso profeta. Por lo tanto, cuando en el capítulo 10 vemos al Señor, al ángel poderoso, con su pie derecho sobre el mar y su pie izquierdo sobre la tierra, está diciendo: yo soy el soberano de todos los eventos, de todo lo que sucede sobre la tierra de Israel y sobre este imperio. ¿Sí? Por eso, cuando entonces vemos en el capítulo 12 que Satanás es expulsado, derrotado, Satanás es aniquilado, es anulado por la obra de Cristo y no tiene más acceso al cielo para acusar al pueblo de Dios. Dice que él desciende con gran ira sobre los moradores de la tierra y el mar. Es decir, sobre el imperio mismo y sobre la tierra de Israel, que es lo que vamos a ver a partir ahora en el capítulo 13 de Apocalipsis. ¿Sí? Entonces, la tierra y el mar en Apocalipsis representan al imperio romano y a la tierra de Israel, donde suceden estos eventos. Era el mundo de entonces, era el mundo conocido del primer siglo, donde este libro de Apocalipsis está relatando los sucesos y eventos que está presentando. Entonces, cuando Satanás es arrojado del cielo, es derrocado por la obra de Cristo. Satanás sabe, dice, que le queda poco tiempo. Entonces,
Ese poco tiempo que le queda, versículo 13, dice, cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra. Entonces, ¿qué dijimos que representa la tierra? La tierra de Israel. Entonces, cuando Satanás cae del cielo, es derrotado por Cristo con su ministerio, muerte, resurrección y ascensión al cielo. La obra satánica se concentra ¿dónde? En la tierra de Israel, que está representada por la tierra. ¿Y qué hace? Versículo 13. Cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. ¿Y quién dijimos que es esta mujer representada aquí en el capítulo 12? No, eso es lo que creen los futuristas. No, esta mujer es la iglesia, solo que es la iglesia judía, los discípulos mismos, porque la iglesia, como el pueblo del nuevo pacto, surge en la tierra de Israel. ¿Sí? El Señor viene, nace en Israel, predica en Israel, llama a sus 12 discípulos, a los cuales llama apóstoles, y entonces los judíos empiezan a creer, los que creyeron, empiezan a creer en el Señor, y se forma lo que llamamos nosotros la iglesia judía. Pero luego el evangelio es expandido a todas las naciones después de la resurrección de Cristo, y el evangelio es llevado por la iglesia judía al resto del imperio. La iglesia es perseguida, es llevado al resto del imperio, y ahora empiezan a salvarse los gentiles que vienen a formar parte de esa iglesia, solo que ahora es una iglesia formada por gentes de otras naciones, lo que nosotros llamamos judíos y gentiles, lo cual Pablo dice que de judíos y gentiles Dios hizo un solo pueblo. ¿Sí? Entonces, esta mujer es la iglesia del nuevo pacto, y aún esta mujer está representando al pueblo de Dios verdadero desde el antiguo pacto y del nuevo pacto. Por eso uno de los grandes eruditos bíblicos, Bruce, él dice en sobre esta mujer, dice lo siguiente. Quiero leerlo aquí porque es importante citar las palabras. Dice el erudito F.F. Bruce, dice, pienso en la mujer como en la comunidad mesiánica, es decir, en la comunidad cristiana, pero israelita, que se convierte a Cristo. Eso significa mesiánico, es decir, los judíos que aceptan y reciben a Cristo como el Mesías. Dice, pienso en la mujer como en la comunidad mesiánica o en el Israel de Dios. Por eso yo les decía que Pablo, en la carta a los Gálatas, llama a los cristianos judíos, los llama el Israel de Dios. Dice, especialmente, dice Bruce, por la forma como se manifiesta localmente en la iglesia de Palestina, es decir, en Israel, la iglesia madre por excelencia. El remanente de su familia serán los cristianos de otras partes del mundo, en blanco del ataque en el capítulo 13:7. Entonces ahorita vamos a ver al final de este capítulo 12 que el dragón dice que persigue a la descendencia de la mujer. Entonces, la descendencia de la mujer es la iglesia gentil que está por todo el imperio. Pero antes de llegar a eso, entonces dijimos que la mujer es la iglesia judía, tanto del antiguo como del nuevo pacto, el verdadero Israel de Dios, de donde nace nuestro Señor Jesucristo. Y entonces la iglesia es perseguida. Entonces, cuando dice el versículo 13, y cuando el dragón que había sido, dice, y cuando el dragón que había sido arrojado a la tierra persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Entonces, se dice, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, porque le queda poco tiempo.
Pero el verso 13 dice, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, es decir, expulsado para siempre, ¿qué hace él? Persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Entonces, después de su derrota de Satanás, lo que estamos haciendo es viendo la historia de lo que la misma Biblia dice en los evangelios y en las cartas que sucedió. Por eso es de que estoy tan convencido, estoy claramente convencido también que no tengo todas las respuestas a todo y que la postura nuestra no tiene la respuesta 100% a todo. Hay cosas que todavía yo no entiendo y que las sigo estudiando. Hay cosas en las cuales estoy absolutamente seguro. Y de lo que estoy absolutamente seguro y convencido, hablo personalmente, es que este libro de Apocalipsis está hablando de eventos que tendrían que cumplirse dentro de poco tiempo para los cristianos a los cuales se les escribe este libro. Eso me queda, pero sin ninguna duda. Por lo tanto, cuando Satanás es echado del cielo, derrotado por Cristo con su obra redentora, ahora su persecución, su ataque del diablo, se centra ¿en quién? Contra la mujer. ¿Y quién es la mujer? La iglesia judía del primer siglo. Si usted quiere verlo, los discípulos de Cristo de Israel, formada por los 12 apóstoles y todos los discípulos, aquellos que oyeron este discurso del Monte de los Olivos, a quienes el Señor les dijo: cuando ustedes vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, huyan a los montes. Esa es la iglesia judía aquí, representada por esta mujer. Entonces el ataque del diablo se centra por décadas antes de la destrucción de Jerusalén y del templo. Se centra en la iglesia del Señor al perseguir a esta mujer. Por eso dijimos que a partir del capítulo 12 lo que tenemos es a la iglesia. El enfoque ahora está en la iglesia. Hasta el capítulo 11 el enfoque fue Cristo, pero ahora es su cuerpo el que va a sufrir, pero su cuerpo el que sale victorioso a través de estas persecuciones. Ahora, dice que a Satanás le quedaba poco tiempo. Quiero que vaya a la carta de Romanos conmigo, porque cuando usted lee algo así, usted debe de entenderlo en su contexto correcto. Carta a los Romanos, capítulo 16. Lo lamentable del día de hoy es que cuando las personas leen el libro de Apocalipsis y quieren entender Apocalipsis, pareciera ser que el libro de Apocalipsis es un libro totalmente distinto al resto de la Biblia. Entonces, lo separamos de todo el resto de la escritura, cuando deberíamos hacer lo mismo para interpretarlo como hacemos con cualquier otro libro. Romanos 16. Miren lo que le escribe el apóstol Pablo a los creyentes de Roma. Cuando decimos a los creyentes de Roma, por eso se llama a los romanos, es a la iglesia gentil que se encuentra en la misma capital del imperio romano, ¿sí? De la época de los cristianos del primer siglo y sobre los cuales se está hablando el libro de Apocalipsis, ¿sí? Entonces usted no puede pensar en dos pueblos distintos, en dos épocas diferentes y decir, el libro de Apocalipsis está hablando de otra época, cuando Pablo está escribiendo a los mismos cristianos a los que está tratando el libro de Apocalipsis. Entonces dice Pablo a los romanos, ya está despidiéndose, está saludando a algunos hermanos de la iglesia de Roma y les dice lo siguiente: la última advertencia, el último peligro que ellos estaban enfrentando, los cristianos de Roma, eran las divisiones dentro de la misma iglesia, ¿sí? Y por eso les dice, mas os ruego, hermanos, verso 17, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Que os apartéis de ellos.
Pero hoy nosotros vivimos en una época donde decimos todos somos hermanos, hay hermanos de otras también congregaciones y todos debemos de convivir porque somos hermanos. Aquí se les está diciendo, aléjense de aquellos que no traen la doctrina que ustedes aprendieron. ¿Sabe cómo se llama eso? Ecumenismo. El ecumenismo dice, no vamos a ver nuestras diferencias teológicas. Todos somos hermanos y todos de alguna manera creemos en Jesús. Sí, los mormones creen en Jesús, los testigos de Jehová creen en Jesús, los católicos romanos creen en Jesús. No es el mismo Jesús del cristianismo. Este es el problema. Si fuera así, entonces ¿por qué Pablo le dice a los corintios, si viene otro predicando otro evangelio, a otro Jesús, otro espíritu, ¿por qué lo toleran? ¿Sí? ¿Y por qué Pablo le dice a los Gálatas, si ustedes reciben otro evangelio y si aún un ángel del cielo viniera y les trajera otro evangelio, sea maldito, sea anatema? Entonces, si no importa lo que creemos, lo que importa es la unidad, el amor entre, no importa lo que creamos, entonces ¿por qué todas esas advertencias? Los creyentes de Roma estaban siendo atacados como toda la iglesia del Señor por todas partes por divisiones, es decir, los ataques no solo venían de afuera por las persecuciones de los paganos, sino que los ataques iban a surgir de la misma iglesia, iban a hacer erupción como un volcán. Y Pablo claramente dice en sus cartas que era necesario que hubiera divisiones, porque ahí se iba a manifestar quiénes eran del pueblo de Dios y quiénes no. Entonces dice, os fijéis de los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. No dice, dale la mano, convive con ellos. No, apártate de ellos. Pero ahora ese sentimentalismo de amor falso nos dice, no, no hay problema. No hay problema. Dice el verso 18, porque tales personas, es decir, los que causan divisiones y tropiezo contra la doctrina de Cristo, tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, es decir, a sus propios deseos. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Esa es la estrategia del que causa divisiones en el pueblo de Dios. Mira, yo sí te voy a atender, aquí sí te vamos a hacer caso. Aquí sí te vamos a valorar. Eso es lo que ocurre con un hombre, una mujer, cuando otra persona le conquista, ¿no? No, tu marido no te aprecia. Tu mujer no reconoce lo que tú tienes, lo que ella tiene. Son las mismas palabras, ¿no? Para engañar a los ingenuos. Es lo mismo. La historia nunca ha cambiado. El corazón humano es el mismo. La estrategia del enemigo es la misma. Porque estas divisiones, aunque las causan personas, pero esas divisiones son detrás de las divisiones usadas por personas, está el mismo Satanás. Porque no hay nadie más que quiera ver al pueblo dividido que Satanás. Y se los va a decir ahora. Verso 19, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, le dice Pablo a los romanos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. ¿Sí? Sabios para el bien, tontos para hacer el mal. Versículo 20, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies, le dice a la iglesia, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. ¿Qué es lo que Pablo le está diciendo a la iglesia? Aléjense de los que causan divisiones, aléjense de aquellos que ponen tropiezo contra la doctrina que ustedes aprendieron.
No se dejen engañar, sean obedientes, que vuestra obediencia sea notoria a todos. Y si ustedes hacen eso, miren la promesa, miren la promesa. Y el Dios de paz, aplastará, esta palabra aplastará, sin tribu en el griego, breve, en breve, tacos. Esa misma palabra que tenemos en Apocalipsis, porque el tiempo está cerca, dice, escribe las cosas, porque el tiempo está cerca y se han de cumplir pronto. Tacos. Aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Aquí viene el problema. Cuando tú lees este versículo y tú tomas estas palabras para ti, tú dices, esta es una promesa para la iglesia. ¿Y cuántas veces no hemos oído nosotros a hermanos muy sinceros diciendo, ahí dice, hermanos, que pronto el Señor va a aplastar a Satanás bajo nuestros pies? No, mi hermano, esta promesa no era para usted ni para mí, era para los creyentes de Roma, y para ellos iban a ver el aplaste de Satanás, y eso iba a ser en breve. Entonces no puede ser que después de 2000, 3000 años sigamos esperando que Satanás sea aplastado de vuestros pies. Eso ya ocurrió en el primer siglo. A los creyentes de Roma Dios ya les dio la victoria. Y no solo a los creyentes de Roma, sino a toda la iglesia del Señor del primer siglo que estaba siendo perseguida y atacada. Yo venía oyendo la radio anoche mientras manejaba, y salió un programa de un hermano muy fiel a la palabra de Dios, el hermano Chuck Swindoll. Tiene un programa que se llama Visión para Vivir en Español. Y él estaba hablando precisamente de eso, del error que cometemos los cristianos cuando tomamos promesas de la Biblia que no nos corresponden a nosotros. Cuando tomamos promesas que Dios le hizo a personas en particular, en lugares particulares, en tiempo determinado, y que nosotros las tomamos como si fueran para nosotros. Y él puso un ejemplo muy interesante. Dice, imagínense cuánta gente no toma la promesa que Dios le dio a Josué, decía el hermano en su estudio. Dice, cuando el Señor le dijo a Josué, vas a rodear los muros de Jericó 6 días, le vas a dar vuelta una vez por día, y el séptimo día le vas a dar 7 vueltas a los sacerdotes con las trompetas, y los muros van a caer. Dice, era una promesa para Josué, para los israelitas en el desierto, cuando iban a conquistar Jericó. Entonces uno no puede tomar esa promesa y decir ahora, caigan los muros caen, y con ellos mis cadenas. Y nos inventamos cantos basados en promesas que no son para nosotros. Entonces decía el hermano, ahí tenemos congregaciones que le dicen a la gente, hermanos, vamos a salir a rodear toda la ciudad y vamos a gritar porque los muros van a caer. Aplicando promesas a quienes no les corresponden en tiempo que eran para cierta persona, para cierto temporada. Aquí tenemos una. Usted lee esta carta a los romanos y usted dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás. En Apocalipsis, ¿cuánto le quedaba a Satanás? ¿Cuánto? Poco tiempo. Aquí tenemos el mismo periodo de tiempo. Ahora Pablo diciéndole a los romanos, a los creyentes de Roma, a los que viven en la capital mismo del imperio, que va a ser el imperio encargado de perseguir a la mujer, a la iglesia del Señor, con las peores persecuciones. El mismo tiempo. Lo que Juan dice en símbolos: Satanás ha descendido con gran ira a la tierra y al mar, y fue a la tierra a perseguir a la mujer porque le queda poco tiempo. Pablo le dice a los creyentes del primer siglo, a los mismos creyentes, le dice: el Dios de paz aplastará en breve, tacos, a Satanás bajo vuestros pies.
Pero nosotros leemos esto y decimos, bueno, ¿cuándo irá a hacer eso, hermano? Ya mero, ya poquito, en breve, dice, pero ya pasaron 2000, 3000 años. En breve, no, ya sucedió. Era una promesa para los creyentes de Roma, para la iglesia del primer siglo. Por eso dice Juan en Apocalipsis que a Satanás le quedaba poco tiempo. Cuando Satanás no pudo impedir el nacimiento del hijo varón de la mujer, que trató de impedir ese nacimiento desde el mismo Génesis hasta que nuestro Señor nació por medio de ese malvado Herodes, toda la historia quiso impedir el nacimiento de nuestro Señor. Y cuando no pudo derrotarlo, sino que Cristo le aplastó la cabeza, lo derrotó en la cruz del Calvario, Cristo ascendió a los cielos, Satanás fue derrotado. Entonces él descendió para perseguir a la mujer que había dado luz al hijo varón, porque le quedaba poco tiempo. Y ahora Pablo le dice a los romanos, el Dios de paz aplastará en breve a Satanás. Dentro de poco. Dentro de poco. Aplastará significa eso, aplastar. Es como cuando usted ve una cucaracha ahí en el piso y usted la pisa. O como cuando usted toma un huevo y lo pone en el suelo y lo pisa y lo deshace. Eso significa el término aplastar en el griego. ¿Quién iba a aplastar a Satanás? ¿La iglesia? No, el Dios de paz. Él lo va a hacer por ustedes y Él va a ser puesto debajo de sus pies. Entonces, yo nunca se me olvida, en un retiro de no sé qué era, hubo un cantante invitado a ese retiro y él canta un canto muy famoso que dice, machácale la cabeza al diablo. Bueno, pues ahí tenía el montón de gente brincando sobre la cabeza del diablo. ¿Cuándo iba a aplastar a Satanás el Dios de paz? En breve, dentro de poco tiempo. Entonces lo que tenemos claramente aquí en Romanos, lo tenemos en símbolos en Apocalipsis, porque él sabía que le quedaba poco tiempo. Poco tiempo. Usted no tiene que estar pisoteando para pisarle la cabeza al diablo. Él ya fue aplastado. Le cuesta creerlo, ¿verdad, hermano? Lo veo así como, ¿de veras, pastor? No me crea a mí, créale a las escrituras. O sea, a mí, ignóreme, como siempre lo hace. ¿Sí? El único de enterarse es el pastor, ¿no? El pastor solo sirve para apagar el fuego cuando ya el incendio está hecho. Llamen al hermano. ¿Por qué? Porque ahora sí. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La iglesia iba a tener la victoria total sobre sus enemigos liderados por Satanás. Por eso este dragón le va a dar su autoridad y su trono a la bestia que sube del mar en el capítulo 13. Y la bestia que sube del mar se va a encargar de perseguir con las peores persecuciones a la mujer y a su descendencia durante el primer siglo. Entonces dice, regrese a Apocalipsis, verso 13. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra de Israel, fue su concentración cuando él fue echado del cielo. Dice, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. ¿Sí? Todo lo que usted y yo tenemos que hacer es leer
los evangelios, el libro de los Hechos, las epístolas de los apóstoles a la iglesia y ver cómo la iglesia estaba siendo perseguida. La mujer de Apocalipsis perseguida por el dragón en la tierra de Israel y por el resto del imperio. Solo hay que leer todo el Nuevo Testamento. Y persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. ¿Quién es este hijo varón? Cristo nuestro Señor, como vimos al inicio del capítulo. Versículo 14. Y se le dieron a la mujer. ¿Quién es la mujer? La iglesia. Se lo pregunto hasta que se le quede. ¿Sí? Como niños en la escuela. ¿Sí? Es que hay que quitar esas ideas futuristas que teníamos ya. Ahora, lo chistoso de esto es que hay gente que dice, esto no es así. Ni siquiera usted entiende lo que dice, pero dice que no es así. ¿Sí? Porque ese es el colmo de los colmos. No, eso no es así. Entonces, demuéstrelo pues. No me diga usted que usted ya tenía un entendimiento perfecto de Apocalipsis antes de que nosotros lo empezáramos a estudiar. No, usted ni lo entendía. Pero entonces, ¿por qué cuestiona lo que no entiende? Sea humilde mejor y diga, ok, estoy aprendiendo. Voy a escuchar, voy a ver por mí mismo con la escritura. ¿Sí? Y no cerrarse. Porque ese es el colmo del orgullo, de la soberbia. No, eso no es así. A ver, entonces demuestre usted que usted conoce Apocalipsis como la palma de sus manos. Interprételo pues. No, simplemente nos cerramos. ¿Por qué? Porque ya crecimos con una idea errónea. Respetable, pero errónea. ¿Sí? Entonces, verso 14, y se le dieron a la mujer, es decir, a la iglesia, principalmente a la iglesia judía, Sí podemos ver eso, ¿verdad? Cuando hablamos de judíos y de gentiles, en el pueblo de Dios ya no hay diferencia, dice Pablo. Pero nosotros debemos de entender que de esos dos grupos está formado el pueblo de Dios, que en este mismo libro de Apocalipsis lo vemos por diferentes simbolismos. Dice, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Entonces, el dragón se va a perseguir a la mujer después de haberse echado del cielo, ¿sí? Persigue a la iglesia, sobre todo a la iglesia judía del primer siglo. Pero ¿qué hace Dios? Dice que se le da a la mujer, ¿qué? Dos alas. ¿Cuántas alas tiene el águila? Dos. ¿No? Se le da a la mujer las dos alas de la gran águila. Ahora, pregunta. Sálvenos quien pueda. La pregunta del millón, ¿quién es esta gran águila? ¿O usted se imagina una aguilotota enorme? Mire usted, cuando yo me convertí, en mi época, yo me convertí en el año 90, ¿sí? Ya tiene un ratito, ¿sí? En el año 90. Y en mi época, si se hablaba del apocalipsis y del futurismo, era terrible, donde quiera. No había predicador que no hablara de eso. Sí, era la sensación de la época, la escatología, lo que habría de suceder. En esa época
estaba en su apogeo, nuestro hermano, porque predicó fielmente el evangelio, solo que su escatología era futurista, nuestro hermano Gigi Ávila de Puerto Rico. Era el predicador hispano más famoso en la década, los 80, 70, 80, 90. Y él no hablaba otra cosa más que de Apocalipsis y del arrebatamiento y de la gran tribulación, y hermano, y se va a quedar, hermano. Y si no se pone bien, se va a quedar a la gran tribulación. Bueno, entonces una vez oyendo un predicador, él estaba hablando de este texto. Le estoy hablando del año 90. Yo tenía meses de haberme convertido. Y este predicador dijo: ¿quién es el águila de Apocalipsis que protege a la mujer, que protege a Israel? Porque el futurista dice que esta mujer es Israel, los judíos que pasan la gran tribulación, pero que después se convierten al Señor en la gran tribulación, ¿sí? En esa gran tribulación que ellos esperan. No, es la iglesia del primer siglo que está siendo perseguida y que es protegida por Dios en el desierto, pero dice que ahora se le dan 2 alas de la gran águila. Entonces este predicador dijo, fíjese cómo interpreta el futurista la Biblia o el Apocalipsis, con el periódico o con el internet. Entonces este predicador dijo, y no se me olvida, decía el predicador, dice, nunca se me olvida, dice este hombre, cuando yo en mi mano tuve un periódico, las páginas de un periódico, o sea, de un newspaper en inglés para los hermanos americanos. Cuando yo tuve el periódico, dice, porque él era guatemalteco, este predicador que le habla es guatemalteco, dice que cuando yo en Guatemala tomé el periódico y tuve la gran portada, la primer portada, los periódicos ponen la portada más importante de la noticia más importante, dice, y la foto de la portada principal del periódico, dice, cuando los Estados Unidos llegó a la Luna, al planeta Luna, dice, esa foto lo que tenía era un águila poniendo sus patas sobre la Luna. Entonces este predicador dijo, ahí el Señor me reveló quién era el águila de Apocalipsis 12. Los Estados Unidos, dijo él. Mire usted. Entonces para él el asunto estaba resuelto. El águila de Apocalipsis era los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque dijo él, el simbolismo de los Estados Unidos es un águila, y es verdad. El emblema, el animal del emblema de los Estados Unidos es un águila calva que es de cabeza blanca, hermosa el águila. Aparece en todas partes. En los Estados Unidos es el emblema de los Estados Unidos, el águila calva. Pero entonces yo tomo el periódico para interpretar quién es el águila que protege a la mujer, que lleva a la mujer. Esa es mi manera esa es mi hermenéutica bíblica. No, no es el periódico, es la misma Biblia. ¿Sí? Entonces él, y como mucho futurista dice, Estados Unidos es el águila porque Estados Unidos siempre ha protegido a Israel como nación. ¿Sí? Pero entonces, ¿por qué es que dice que a esta mujer, que es la iglesia perseguida, se le dan las 2 alas de la gran águila? ¿Quién es esta águila? Bueno, ¿qué hace Juan con Apocalipsis? Juan escribe Apocalipsis basado en lo que se le muestra y basado sobre el trasfondo del Antiguo Testamento, ¿no es así? ¿Sí o no? ¿Qué dijimos? Que Apocalipsis es el libro del Nuevo Testamento que más citas, referencias, versículos, pasajes, alusiones al Antiguo Testamento tiene. Los eruditos dicen que son más de 500 citas, alusiones, referencias, frases del Antiguo Testamento. Ni siquiera el libro de los Hebreos contiene tanto
tantas citas del Antiguo Testamento como Apocalipsis? Pregunta, ¿tenemos nosotros en la Biblia otro ejemplo donde Dios haya utilizado o donde se nos refiere a que el águila llevó al pueblo de Dios? ¿Sí o no? ¿Ve que es facilito cuando uno le hace las preguntas al texto básicas? Facilito. Juan lo que está haciendo, lo que hace siempre, que él está citando ejemplos del mismo Antiguo Testamento. Y lo mismo que Dios hizo con su pueblo Israel cuando lo sacó de Egipto y lo llevó hasta la tierra prometida, es lo mismo que Dios hizo y dijo que hizo con su pueblo Israel, lo que está haciendo con la iglesia en esta mujer al protegerla como sobre las alas del águila. Exactamente lo mismo. Vaya conmigo al libro de Éxodo. Éxodo 19. Verso 1. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, ¿sí? Entonces Moisés está relatándonos en el mes que salieron los hijos de Israel de la tierra de Egipto, lo que conocemos como el Éxodo. Por eso aquí estamos en el Éxodo. Dice, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí, ¿sí? ¿Dónde deberían de llegar ellos para adorar al Señor? Al monte Sinaí. Ahí fue donde se dio la ley, donde Dios le dio la ley a Moisés, donde la gloria de Dios descendió. Versículo 2. Habían salido de Rafidín y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Mire la insistencia del lugar, el desierto, el desierto, el desierto, el desierto. ¿Dónde fue llevada la mujer de Apocalipsis? Al desierto donde Dios había preparado lugar para ella. El simbolismo es el mismo. Lo que aquí en Éxodo es literal, en Apocalipsis es simbólico, como lo hace Apocalipsis frecuentemente. Dice, y acamparon allí Israel delante del monte, verso 3. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros, ahora, esto es lo que Moisés debería decirle al pueblo en nombre de Dios y lo que Dios le dijo. Dice, vosotros, o sea, los israelitas, el pueblo de Dios, vosotros vistes lo que hice a los egipcios, ¿sí? Que es una referencia a cómo Dios los aplastó a los egipcios y a Faraón en el mar Rojo cuando el pueblo de Israel hubo cruzado, ¿sí? Y no solo eso, sino también a los juicios, a las plagas que ocurrieron en Egipto por medio del liderazgo de Moisés, que vimos en el simbolismo de las 7 trompetas en Apocalipsis. Dice, vosotros viste lo que hice a los egipcios y cómo os tomé. ¿Quién tomó a quién? ¿Dios a quién? A Israel, su pueblo. ¿Y cómo os tomé sobre las alas de águilas y os he traído a mí? Ahora, aquí hay que preguntarnos, según el texto, ¿quién es esta águilas que tomaron al pueblo de Israel?
¿Quién es? Dios mismo. Dios está poniéndole el ejemplo a los judíos como Dios, como yo les dice, los tomé, como cuando usted toma en sus brazos a su niño. Entonces usted como mamá, como papá, toma a su niño y lo transporta de un lado al otro, lo protege, lo cuida, lo lleva. Eso es lo que Dios le está diciendo, solo que usa el ejemplo del águila, lo que hace el águila con sus pollitos, con sus aguiluchos. Yo no sé si alguna vez han visto, por ejemplo, en estos canales de ciencia, como por ejemplo Discovery o History, o estos canales que se dedican a hacer documentales. Yo no sé si usted ha visto lo que el águila hace con sus pollitos, con sus aguiluchos. Los transporta de un lado a otro. Cuando el águila quiere que el aguilucho aprenda a volar, lo empuja de su propio nido sobre la roca que queda al vacío para que el aguilucho solito empiece a volar. Y si el aguilucho siente que no le abrió el paracaídas, el águila va y lo toma otra vez y el aguilucho no se estrella. Eso es lo que Dios está diciendo. Yo soy esa águila que los tomé a ustedes y los llevé al lugar que yo quise. ¿Sí? Vosotros viste lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de águilas y os he traído a mí. La NBI dice, ustedes son testigos de lo que hice con Egipto y de cómo los he traído hacia mí como sobre las alas de águila. ¿Cómo? No está diciendo que Dios es un águila, pero como el águila toma sus polluelos, así yo los tomé, dice el Señor. Es como cuando el Señor dijo en los evangelios, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos y no quisiste? ¿Es Dios, es nuestro Señor una gallina? No, es un ejemplo que le está tomando del mundo animal. Lo mismo hace con el águila. Yo los tomé como las alas del águila y los traje a mí. ¿Sí? Versículo 5. Ahora pues, si dieres oís oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Verso 6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Mire usted, mire lo hermoso de las escrituras. Esa frase que Dios le dice a su pueblo, ustedes me seréis un reino de sacerdotes y gente santa, es la misma frase para referirse a la iglesia en el libro de Apocalipsis. ¿Sí o no? Es la misma frase que toma Pedro para referirse a los cristianos del primer siglo en su epístola de Primera de Pedro capítulo 2 verso 9. En Apocalipsis dice, porque Él nos ha hecho un reino de sacerdotes para Dios su Padre. Primera de Pedro 2:9 dice, porque somos nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Las mismas adjetivos para Israel en el desierto son los mismos de la iglesia en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque Dios tiene un solo pueblo. Un solo pueblo. Por eso es de que cuando vemos a la mujer que es llevada sobre las alas de la gran águila, ¿quién es esa gran águila? Dios mismo, no los Estados Unidos de América. Dios mismo.
Juan está utilizando el mismo simbolismo que utilizó el Señor por medio de Moisés al decirles: diles a mi pueblo que yo, cuando los saqué de Egipto, yo los traje conmigo como el águila lleva a sus polluelos, así los traje a mí. Y Moisés, ya en sus últimos días de vida, habla al pueblo de Israel en el capítulo 32 de Deuteronomio y les dice otra vez lo mismo. Deuteronomio capítulo 32. Moisés ya está a punto de morir porque Dios le dice: tú no vas a entrar a la tierra prometida. Le dice: escucha, cielos, y hablaré, dice Moisés. Oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como sobre las gotas de la hierba, porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios, dice Moisés. Verso 4, Él es la roca. ¿Qué dice Pablo en la carta a los Corintios? Que la roca que seguía a los israelitas en el desierto era Cristo. Cristo en el Antiguo Testamento. Por eso Dios se enojó con Moisés. Y por eso Moisés no entró a la tierra prometida. Porque cuando los israelitas tenían sed en el desierto, Dios le dijo: golpea la roca una vez y va a brotar agua para que tomen. Y Moisés está enojado porque el pueblo lo hizo enojar. Golpea 2 veces a la roca. Y Dios: no vas a entrar. ¿Por qué? Porque era un simbolismo de Cristo, que Cristo iba a morir una sola vez para dar vida a los hombres. Y Moisés la golpea 2 veces. Pablo dice en 1 Corintios, la roca que le seguía era Cristo. Dice Pablo, dice ahora Moisés, Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él, es justo y recto. Versículo 11, vayas al versículo 11. Entonces está hablando de Dios, lo que Dios hizo por ellos en el desierto, cómo los sacó de Egipto y todo eso. Dice, como el águila, oiga esto, pero podemos leer del verso 10, dice, porque, verso 9, porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó, la halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad, lo trajo alrededor, es decir, por el desierto, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo. Verso 11, como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas, Jehová solo le guió. Exactamente lo mismo. ¿Sí? Como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, dice, los toma. ¿De quién está hablando? De Dios, lo que Dios hizo por Israel en el desierto para llevarlos a la tierra prometida. Los lleva sobre sus plumas, dice. Entonces, cuando nosotros vemos Apocalipsis, que la mujer es llevada por las 2 águilas de la gran águila, no es otro que el mismo Dios protegiendo a su pueblo. ¿Sí o no? ¿O tiene una mejor interpretación alguien aquí? A lo mejor no es los Estados Unidos, a lo mejor es el que usted quiera. Cuando uno especula, cualquiera cabe en la interpretación, ¿no? Pero la misma águila es Dios. Juan está tomando el simbolismo de lo que Dios hizo en el desierto y sigue con el mismo ejemplo como lo ha hecho en todo Apocalipsis. Entonces regresemos a Apocalipsis. Dice,
Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Verso 14, se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase. ¿Quién habría de volar? La mujer. Pero la mujer va sobre las alas de la gran águila. ¿Quién es la gran águila? Nuestro Dios mismo protegiendo a su pueblo. Dice, para que volase delante de la serpiente. ¿Quién es la serpiente? El dragón. ¿Quién es el dragón? Satanás y el diablo. Para que volase delante de la serpiente al desierto. ¿Dónde fue llevada Israel? En el desierto, por medio de la protección divina. La iglesia fue llevada al desierto. ¿Cuál desierto? Ahí donde el Señor les dijo, cuando ustedes vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, huyan a los montes. ¿Sí? Y los discípulos judíos obedecieron al Señor. Lo dice Josefo en su historia del primer siglo. Que los seguidores de Jesús, haciendo caso de las palabras del Mesías de Jesús, huyeron al otro lado del Jordán, dice, para escapar de la calamidad que vino sobre la nación de Israel por medio de los romanos. Lo que en simbolismos aquí nos dice la Biblia en otro lado, en palabras claras. Dice, para que volase de delante de la serpiente al desierto a su lugar, porque el águila tiene un lugar único, ¿no? El águila es un ave que su nido lo hace tan alto, dicen los estudiosos que han dedicado a estudiar el águila, que el águila busca los lugares más altos de las rocas, de los montes, y ahí hace su nido y ahí incuba a sus aguiluchos. Esa es la referencia aquí, a su lugar. Es decir, Dios protege a su pueblo donde Él lo había preparado para protegerlo, pero su pueblo tenía que haberlo obedecido. Por eso dice que ellos salieron de Israel, de Jerusalén, cuando vieron a los ejércitos de Roma rodear la ciudad, como el Señor se los dijo en el discurso del Monte de los Olivos. Pero es Dios mismo protegiendo a su pueblo, porque este juicio que vendría sobre la nación de Israel no era para el Israel de Dios. El Israel de Dios es esta mujer, es el pueblo verdadero, el pueblo del pacto, la iglesia, a quien Pablo le dice, en breve el Señor de paz aplastará a Satanás debajo de vuestros pies. Por eso dice que le quedaba poco tiempo. Final del verso 14 dice, donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Esta frase viene del libro de Daniel. ¿Qué significa? 3 años y medio, 42 meses o 1260 días. Que fue más o menos el periodo de tiempo que ocurrió desde la invasión de Roma, de los ejércitos de Roma a Jerusalén, hasta la destrucción en el año 70. Aproximadamente 3 años y medio. Entonces la iglesia fue protegida por Dios, sobre todo la iglesia judía, fue protegida por Dios, huyendo a los montes hasta que pasara la destrucción de Jerusalén, que es de lo que estamos viendo en este libro. Verso 15. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río. Ahora, pregunta, ¿las serpientes arrojan agua? ¿Puede una serpiente arrojar agua como un río? ¿Se da cuenta? Que estos son simbolismos. La serpiente puede arrojar veneno, pero no agua como un río. Pero lo que está diciendo es que Satanás incrementa su persecución contra la mujer, dice, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río la mujer. Dice, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Otra vez,
Yo sé que no es fácil. Y uno dice, ¿qué es eso? Yo también me lo pregunté. Pero lo que Juan está haciendo es que continúa con los ejemplos del Antiguo Testamento. Así como la gran águila es Dios mismo protegiendo a su pueblo, así como la serpiente arroja agua como un río para que arrastre a la mujer, Juan está tomando la imagen ¿de dónde? Otra vez, del libro de Éxodo. Cuando los israelitas salen de Egipto y ellos llegan al desierto y lo primero que se encuentran es el mar rojo delante de ellos. ¿Y ahora qué hacemos? Dios le habla a Moisés y le dice, Moisés, levanta tu vara, parte el mar. Y Moisés habla al mar, el mar se divide y el pueblo de Dios pasa en seco. Eso es lo que está diciendo aquí. Es el mismo simbolismo. Así como el pueblo de Dios fue atacado por Faraón y sus ejércitos, la serpiente y sus ángeles, al ser perseguida, Dios abrió el mar para su pueblo, solo que aquí dice que la tierra abrió su boca y tragó el río que escupió la serpiente. Otra vez Juan toma otro ejemplo del Antiguo Testamento. Cuando dice aquí que la tierra abrió su boca y tragó el agua del río que salió de la boca de la serpiente, ¿qué está haciendo Juan? Juan está citando lo que Dios hizo cuando un hombre llamado Coré y otros dos líderes importantes de Israel engañaron, levantaron una rebelión, una división, como Pablo alerta a la iglesia de Roma. Este Coré engaña con palabras lisonjeras y suaves a los ingenuos y jala tras sí a 250 líderes del pueblo de Israel. No era el pueblo sencillo, no, líderes de Israel. Y Coré y estos dos hombres más 250 le dicen a Moisés y a Aarón, estamos cansados de ustedes. ¿Por qué siempre tenemos que hacer lo que ustedes dicen? Es lo que hace el que se revela en el pueblo de Dios. Sí, porque para algunos la idea del pueblo de algunos o la idea de algunos es de que el pastor y los líderes solamente son los que predican, los que enseñan. Aquí los que mandamos somos nosotros. Quien piense eso está equivocado. Entonces, estos hombres le dicen al pueblo, ustedes son los santos, ellos son los impíos. Moisés y Aarón son unos bandidos y unos abusivos. Eso es lo que básicamente le estaba diciendo Coré con esta rebelión. Entonces Moisés dice, ok, vamos a ver a quién respalda Dios y a quién Dios ordenó al ministerio. Entonces le dice a Coré, al que lideró esta rebelión contra el pueblo de Dios, le dijo, mira, tomen incienso cada uno de ustedes y nos vamos a presentar delante del Señor y que Él diga quién es al que Él aprueba. Se pararon con su incienso, Dios habla y le dice, todo mundo aléjese de Coré y de los que le siguieron en su rebelión, si no quieren perecer junto con él. Y dice la Biblia, libro de Números, que la tierra abrió su boca y se tragó a Coré y a su familia, esposa, hijos y todo, porque lo que hace uno tiene consecuencias, ¿sí? No solo lo haces tú, tiene consecuencias, ¿sí? Tu lodo salpica a otros. No es aquí como algunos dicen, lo que yo hago solo a mí me afecta, nadie le afecta. ¿Cómo no? Se tragó a Coré, a su familia y a todos los demás. Eso es lo que Juan está haciendo aquí. Como quien se levanta contra el pueblo de Dios para dañarlo. Son lo mismo que Pablo dijo a los corintios. El que destruye el cuerpo de Cristo, la iglesia, Dios lo destruye a él primero. Dios lo destruye a él primero. Por eso, ay de aquel que causa divisiones en el pueblo de Dios. Yo no puedo impedirlo.
Yo puedo enseñarle a usted que tenga cuidado como nos enseña la Escritura, pero es decisión de cada uno. Pero hay de aquel por quien vienen las divisiones. Las divisiones siempre van a existir. Eso nunca se va a acabar. Nunca. Nunca. ¿Sí? Pero hay por quienes vienen las divisiones. Entonces, eso es lo que Juan está haciendo. Que va al Éxodo cuando el pueblo de Dios está enfrente del mar y Dios abre el mar y Dios hunde en el mar a Faraón y a sus ejércitos. ¿Sí? Eso es lo que Juan está tomando de el Antiguo Testamento, está tomando cómo Dios le da la victoria a su pueblo en el peregrinaje al desierto. Lo mismo hace con la iglesia en su peregrinaje en estas persecuciones. Dice Milton Terry, dice, el punto de las alusiones de Juan al Antiguo Testamento en este pasaje, la gran idea de todas estas imágenes es que sale poder divino para liberar y sustentar a la iglesia de Dios del Nuevo Testamento en el día de su persecución. El mismo poder que en la antigüedad hizo los milagros en Egipto y en el mar y en el desierto, es el mismo poder que sostiene a la iglesia en el Nuevo Testamento en sus persecuciones. Verso 16, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Es decir, esa fuerza, esos ataques, calumnias, persecuciones contra la iglesia son derrotados por el Señor para su pueblo. Le da la victoria a su pueblo. Verso 17. Dice, entonces el dragón, lleno de ira contra la mujer, fíjese, lleno de ira contra la mujer, es decir, contra la iglesia, y se fue, dice, a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Sí? O sea, persiguió a la mujer es llevada al desierto en las alas de la gran águila, pero ahora dice que se llena de ira el dragón y va a perseguir ¿a quién? A los descendientes de la mujer que está protegida en el desierto por el águila. Entonces, ¿quién es esta descendencia de la mujer? El mismo texto nos lo dice. Mismo Juan nos dice quiénes son. ¿Quiénes son? La misma iglesia, solo que es la iglesia gentil que es perseguida a través del Imperio Romano. ¿Y cómo los describe Juan a ellos, a esta descendencia de la mujer? ¿Cómo sabemos quién es esta descendencia de la mujer? Por los títulos que Juan le da. Dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. Ahora recuerde, la mujer está en el desierto, fue llevada por la gran águila, protegida por Dios, que es la iglesia judía. Pero ahora el dragón, lleno de ira, se va a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quién es esa descendencia de ella? Los que guardan los mandamientos de Dios, o sea, obedecen los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Quiénes son estos? Creyentes, cristianos del primer siglo, solo que esta es la iglesia gentil que fue perseguida en el Imperio Romano. Por eso tú ves el apóstol Pablo escribiendo a los colosenses, diciéndoles, hermanos, tesalonicenses, le dice, ustedes hermanos sufrieron lo mismo de sus propios paisanos, así como nuestros hermanos de Judea, o sea, los judíos sufrieron lo mismo de los judíos, lo mismísimo. Entonces solo lee las cartas apostólicas y tú vas a ver las persecuciones. Solo el libro de los Hechos, la iglesia gentil, no solo los creyentes judíos perseguidos, sino también la iglesia gentil perseguida, porque ahora eran parte de ese pueblo, seguidores de Jesús. Por eso Juan les llama los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús.
Los únicos que testificaban y que afirmaban ser testigos de Cristo, seguidores de Cristo, mártires de Cristo, eran los cristianos la gente que se había convertido al cristianismo. Que nuestros hermanos futuristas dicen que desde el capítulo 4 la iglesia desaparece de Apocalipsis porque la iglesia fue arrebatada. Ellos ven en Juan, cuando Juan es llevado al cielo, ellos dicen que la iglesia es arrebatada en el capítulo 4 y la iglesia no vuelve a aparecer en todo Apocalipsis porque ya está en el cielo, en todo Apocalipsis. Así es como Juan describe a la iglesia en todo Apocalipsis, y está en todo Apocalipsis porque siguen en la tierra de los eventos. Escuche. Capítulo 1, verso 2 de Apocalipsis, el cual dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todo lo que vio. Juan hablando de él mismo. ¿Cómo se llama Juan a sí mismo? Como aquel que dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 1:9. Yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia de Jesús, me encontraba en la isla llamada Patmos a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Capítulo 6, verso 9. Cuando el Cordero abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían mantenido, es decir, el testimonio de Jesús. Capítulo 11, verso 7. Cuando hayan terminado de dar su testimonio, los dos testigos, que es la iglesia, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Capítulo 12, verso 11. Ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero, en este mismo capítulo, y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. Capítulo 12, verso 17. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer, lo que estamos leyendo. Capítulo 19, verso 10. Entonces caí a sus pies para adorarle y me dijo: no hagas esto, yo soy consiervo tuyo y tus hermanos, le dicen a Juan, y tus hermanos que poseen el testimonio de Jesús, adora a Dios, pues el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Capítulo 20, verso 4. También vi tronos y se sentaron sobre ellos y se les concedió autoridad para juzgar, y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano, y volvieron a la vida y reinaron con Cristo 1000 años. Todo lo que le acabo de leer en todo el libro de Apocalipsis, así es como Juan se refiere al pueblo de Dios, como los que tienen el testimonio de Jesús. ¿Cuándo la iglesia se fue arrebatada en el capítulo 4? ¿Cuándo? Nunca. Porque Apocalipsis no habla del arrebatamiento de la iglesia. Es verdaderamente lamentable que nuestros hermanos futuristas digan la iglesia desapareció en el capítulo 4 porque no se vuelve a utilizar el término iglesia en Apocalipsis. No, el término iglesia quizás no, pero sí la referencia al pueblo de Dios como los que guardan el testimonio de Jesús. Es más, en la mayoría de las epístolas casi no se refiere al pueblo de Dios con el título de la iglesia. ¿Cuál es el título que más se utiliza en las cartas para referirse al pueblo de Dios? No es el término iglesia. ¿Cuál es el título que más se utiliza para referirse al pueblo de Dios? Los santos. Pero ¿por qué en Apocalipsis es los que guardan el testimonio de Jesús? Porque fueron los que fueron perseguidos. Es las persecuciones contra la iglesia lo que está haciendo énfasis Apocalipsis, y la victoria que Dios le va a dar, la destrucción contra sus enemigos. Entonces, esta descendencia de la mujer a la que el dragón sale a perseguir es el resto de la iglesia que está por todo el imperio. Es lo que vamos a ver en el capítulo 13, cuando esta bestia que sube del mar persigue a la iglesia gentil por todo el imperio. ¿Sí? Oremos. Dios y Padre nuestro,
Damos gracias, Señor, por el estudio de tu palabra, porque tú nos permites abrir tu palabra y entender de ella lo que ella nos comunica. Padre, la aplicación para nuestras vidas es de que no tenemos excusa, que nosotros no hemos padecido hasta la sangre como tu pueblo del primer siglo, y que con tu obra de redención tú obtuviste la victoria sobre tus enemigos y sobre el mal.